Buenas tardes, me presento, soy el alumno Israel Abisaí Soto Muñoz del grupo tercero D de la Escuela Normal Oficial de León. Me tocó llevar a cabo en las observaciones, ayudantía y prácticas a un grupo de quinto grado, donde me fue muy significativo y de gran ayuda, ya que me pude observar importantes aspectos del ambiente escolar, como la relación del alumno hacia el docente, avances en la lectoescritura, principales problemas de los docentes, control del grupo, apoyo a los alumnos con rezago y actualizaciones de materiales y contenidos. Como paso siguiente voy a dar hincapié con las observaciones. La técnica de observación fueron recabadas con apuntes en cuaderno. La jornada fue del día 23 al 24 de septiembre del 2021. La relación del alumno hacia el docente. La calidad de la relación del profesor-alumno es un hecho que al comienzo del curso nos fijamos en los datos o conductas intrascendentes, que de alguna manera nos da una idea sobre cómo es la clase en general e incluso cómo son algunos alumnos o grupos de alumnos en particular. Esta primera impresión y primer juicio sobre la clase y sobre algunos alumnos en particular puede tener consecuencias importantes en las expectativas del profesor, en los niveles de exigencia y en el talento general de la clase y en las evaluaciones. El profesorado tiene datos relevantes y irrelevantes que le hacen mirar de otra manera a algunos alumnos y esperar más de ellos. Este esperar más se traduce en comportamientos que pueden ser tan sutiles como eficaces y que a su vez favorecen el aprendizaje de estos alumnos. El profesor tiene información, percibe datos especiales que le dicen algo sobre algunos alumnos de los que se va a esperar más, o al menos les gustaría que a esos alumnos no les fuera mal. Un cambio en el afecto que muestra el profesor hacia ese alumno, un cambio en el esfuerzo del profesor por enseñar y ayudar a ese alumno. Aquí voy a citar a Martínez Antonia María Moya, que nos habla de la relación del profesor con los alumnos, que tiene manifestación de tipo distintas que se puede reducir a dos: el tipo de relación comunicación más personal, la orientación adecuada para el estudio y aprendizaje. Si una buena eficacia y relación didáctica con los alumnos, sencillamente no hay una buena relación profesor-alumno. Si a la tarea didáctica le falta el componente de la relación humana, va a sufrir la calidad del aprendizaje e incluso se va a dejar de enseñar y aprender cosas importantes. El cómo ve su tarea, el profesor se traduce en cuál su relación global con los alumnos dentro del aula. No solo es el profesor quien influye en los alumnos, sino que estos a su vez influyen en el profesor, creándose un círculo que debería ser potenciador de una buena relación. Hay que saber crear un ambiente de seguridad, de paz, de manera en que los alumnos puedan sentir que aquí hay que trabajar, pero si está bien, los alumnos deben sentirse libres para equivocarse y aprender de sus errores. El sentirse libres podemos traducirlo por alguna ausencia de miedo, de angustia. Aprender de sus propios errores es importante para su crecimiento personal. Este ambiente de seguridad, de paz, de confianza es necesario para aprender lo que se va aprendiendo. El profesor no se limita a contemplar el menor aprendizaje de la asignatura como el único más importante objetivo. Nuestra relación con los alumnos dentro del aula cobra toda su importancia. Los buenos afectos no pretendidos pero sí conseguidos y percibidos pueden convertirse después en finalidades pretendidas. El cómo de nuestra relación con los alumnos, la calidad de nuestras relaciones con los. Como siguiente punto que se me hizo importante fue el avance de la lectoescritura. La técnica de observación fue recabadas con apuntes en cuaderno. La jornada fue del 10 al 11 de noviembre del 2021. Una de las finalidades de la escuela es alfabetizar y educar a los alumnos. Esto empieza por un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. Para conseguirlo, el maestro se mostró estar en constante contacto con las teorías y metodologías de la lectoescritura para poder aplicar aquellas que mejor se adaptan a los alumnos en cada caso. Observamos que maneja el libro de arcoíris de letras mediante un enfoque constructivista. El propio niño es el que poco a poco va construyendo su aprendizaje, siendo guiado por el docente. A partir de las definiciones de conceptos tan importantes como la alfabetización, pasando por la explicación de dos vías del acceso al léxico, así como la descripción detallada de distintos métodos de lectoescritura, tanto tradicionales como nuevos, y por supuesto, teniendo en cuenta las dificultades que pueden presentar los alumnos en el inicio y durante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura. Pretendemos que este documento sirva de ayuda para el docente y futuros docentes que se plantean algún tipo de duda con respecto al aprendizaje de la lectoescritura en edades tempranas o que se preguntan en métodos que se debe utilizar para finalmente conseguir un objetivo común: que los alumnos se diviertan y motiven a la vez, que aprendan a leer y escriban. Además, planteamos un método innovador de aprendizaje de la lectoescritura desde una perspectiva constructivista a través del aprendizaje significativo por parte de los alumnos, teniendo en cuenta los procesos cognitivos y personales de estos. Para complementar la información que nos es necesaria, cito a Sinclair, a Reyes y a Pierre. Es necesario dejar escribir al niño fingiendo a la atención más allá, donde se puede evidenciar los verdaderos avances en la asimilación del lenguaje escrito. Un elemento indispensable en la adquisición del lenguaje escrito es la reconstrucción del conocimiento. El propio niño
al desarrollar, comprobar o refutar hipótesis y alcanzar los principios del sistema alfabético. Cuando el niño desarrolla la hipótesis de cantidad, que exige una cantidad mínima de gráficas que en un escrito sea legible, ha adquirido un nivel conceptual que le permite establecer que la escritura está constituida de partes, luego alcanzar la hipótesis silábica. El niño interpreta cada gráfica de la escritura, una sílaba de la palabra emitida asociada con lo escrito con el lenguaje oral. La escuela ocupa un lugar importante en el proceso de asimilación del lenguaje escrito, pues allí donde el niño adquiere este nuevo conocimiento de manera formal. El trabajo allí se desarrolla implicado considerar cuestiones como el momento indicado para iniciar el aprendizaje o el método más indicado para hacerlo. Los procedimientos metodológicos para la correcta dirección del aprendizaje de la lectoescritura deben ajustarse a las capacidades y la potencialidad de los niños y niñas, es decir, primero debo conocer cómo aprenden los sujetos, para que a partir del conocimiento se estructuren procedimientos metodológicos aplicables en el ambiente escolar. Cuestión del papel de la enseñanza de la lectoescritura. Puede afirmar que cada vez son más los niños que llevan por primera vez a la escuela un gran conocimiento sobre el lenguaje escrito, que se evidencia en habilidades y actitudes. Ahora, como siguiente punto, nos vamos a ir a la entrevista. Como siguiente tema nos vamos a ir con los principales problemas de los profesores. La técnica de observación fueron recabadas con instrumentos de investigación. Las preguntas. La jornada fue del día 10 al 11 de noviembre del 2021. La planificación y la organización de la asignatura. En la relación a la planificación de la docencia, estipula al profesor tiende a asimilar lo ya establecido y especialmente con la preparación del contenido de cada clase. A pesar de que este aspecto es sumamente importante, es algo muy poco valorado por los alumnos, que solo se percibe por la actuación en clase. Sin embargo, la elección de contenidos adecuados y atractivos para el estudiante fomenta la participación de la clase y consigue motivar a los alumnos. La metodología del docente fue la responsabilidad del docente no recae únicamente en la exposición de determinados contenidos, sino que en quien debe facilitar todo el proceso de enseñanza a través de una determinada metodología. Una buena preparación de contenidos y de las buenas estrategias para dirigir el aprendizaje puede facilitar mucho la consecuencia de los objetivos. John Ruhe nos aporta que aprender por sí mismo es intentar utilizar otras técnicas, estrategias y recursos didácticos novedosos en el aula. A la hora de llevar a la práctica esas estrategias, el profesor se encuentra con muchas dificultades. Por un lado, la mayor complejidad de esos métodos exige un elevado tiempo de preparación de la clase. Por otro lado, existe una falta de consecuencia de los alumnos en la importancia del proceso de aprendizaje. A menudo, el profesor principalmente se encuentra con actitudes pasivas por parte de los alumnos. Limitarse a copiar y saber qué tipo de examen va a tener lugar para adquirir los conocimientos mínimos y conseguir aprobar la asignatura. Esto le lleva a un estado de insatisfacción que les desmotiva e interfiere muy negativamente. Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de adaptación de la metodología de la diversidad que existe entre el alumno. A menudo se considera que la metodología más adecuada en cursos inferiores son aquellas que podemos denominar expositivas, mientras que en los cursos superiores se pueden incluir estrategias de autoaprendizaje con una buena aceptación por parte del alumnado. Como siguiente tema de la actualización de materiales y contenidos, la técnica de observación fueron recabadas con instrumentos de investigación. Las preguntas. La jornada fue del 10 al 11 de noviembre del 2021. Los contenidos de la asignatura deben ser revisados y actualizados para conseguir que los conocimientos estén en contacto con la realidad y no queden obsoletos. Principalmente es conveniente participar con la elaboración y actualización de los contenidos de los programas de la asignatura. Una de las tareas en que los profesores intervienen más tiempo es en la elaboración del propio material escrito como soporte al ya existente. Esto que es altamente constructivo puede ser perjudicial si uno se comienza por evaluar lo ya existente, valorando no solo lo defectuoso, sino también lo útil y positivo, además del material propio como lo es el papel reciclado. El profesor principalmente debe participar junto con el resto de profesores de la asignatura en la preparación de actividades prácticas y la aplicación a la realidad. Por otra parte, Johnson, Iralt y Torres de Izquierdo, Medina, Paredes y Nava buscan aumentar las posibilidades de conseguir resultados favorables en el aprendizaje más a la concepción de los mismos a través de las causas que aumentan las posibilidades de conseguir los efectos deseados. Asimismo, con esas situaciones o métodos se pueden obtener resultados positivos en ciertas circunstancias, mientras que es posible obtener otros resultados favorables con otros métodos en otras.
En este sentido, ratifican que existen diferentes maneras de implementar las estrategias para la consecuencia del resultado esperado. Sin embargo, todo va a depender del contexto en el que se desarrolle el proceso. Como siguiente punto de la intervención, como tema es el control del grupo. La técnica de observación fue recabada con apuntes de cuaderno. La jornada es del 29 al 3 de diciembre. En las observaciones se puede observar el impacto de las estrategias, la importancia de ser motivantes y generadoras de acciones e interacciones que posibilitan el mejoramiento y redimensionamiento permanente para promover y facilitar con mayor eficiencia el aprendizaje en el estudiante, sin reducir, y es lo importante y digno de tener en cuenta, la enseñanza un problema técnico y de control, sino más bien el fortalecimiento de una práctica docente donde tiene que mostrarse con una postura firme para mantener el control del grupo que por motivos de evaluación RIMA no pudo intervenir en clase. Bien dice Saturno de la Torre, una estrategia adecuada y tendrás el camino para cambiar a las personas, instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un problema, tal vez convenga distanciarse de algún momento. Si se pretende informar, conviene organizar el convencionamiento de los contenidos. Si hay que desarrollar habilidades o competencias, necesitamos recurrir a la práctica. Si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente es crear situaciones de comunicación informal. Cualquier profesor sabe propiciar experiencias que la excesiva teoría aburre, la práctica cansa y el ejemplo atrae y el diálogo anima. Nos menciona el pedagogo Saturno de la Torre las estrategias según el momento de enseñanza, preinstruccionales, construccionales y postinstruccionales. Las estrategias de acuerdo con el proceso cognitivo en el cual se requiere incidir, activación de conocimiento previo, preguntas generadoras, lluvia de ideas, organizador previo, orientación de la atención de los estudiantes, preguntas intercaladas, uso de pistas, uso de ilustraciones, uso de analogías, organización del material a aprender, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, redes semánticas, cuadros sinópticos y visualizaciones, resúmenes, grabaciones y videos. Estrategias de enseñanza de acuerdo con el estilo de enseñanza del maestro, estilo directo donde el maestro se impone y dirige la acción del estudiante, y estilo indirecto donde el maestro es más comprensible y promueve la participación del estudiante. Las estrategias creativas, los métodos indirectos son los que el profesor no se limita a transmitir los contenidos, sino que crea situaciones o contextos de aprendizaje. Es en el alumno quien obtiene información, ya sea mediante materiales textuales o gráficos. La interrogación no lo reclama la innovación de lo aprendido de la memoria, sino que aquello despierta la curiosidad, la asociación ingeniosa, la aplicación original, la relación metafórica o la evaluación ponderada. Las estrategias expositivas, las características por la exposición magisterial del profesor, la interpretación adecuada del texto, la organización de la exposición del tema basado en problemas y aprendizaje basado en las evidencias, el modelo didáctico operativo, el diálogo reflexivo y la indagación del seminario investigativo, de donde emergen la relatoria, la correlatoria, la discusión y el protocolo. Como siguiente tema es el apoyo a los alumnos con rezago en prueba RIMA. La técnica de observación fue recabada con apuntes en cuaderno. La jornada es del 29 al 3 de diciembre. Pude identificar y observar en el entorno escolar que en algún punto importante en las condiciones de vulnerabilidad social de los alumnos influye en el rezago escolar. Son los alumnos que provienen de entornos vulnerables los que acceden al aprendizaje en la escuela y a los que identificamos que requieren otra forma de trabajo en el aula. Los alumnos que tienen rezago escolar manifiestan conductas diversas en el aula, como el aislamiento, nerviosismo, cambios de humor bruscos, interrumpen clase constantemente y ofende y maltrata a los compañeros. Nos menciona Moreno que el profesor requiere de una información en la que puede adecuar el currículo de las características del contexto, dominio de estrategias para el desarrollo emocional de los alumnos y para favorecer interacciones entre los alumnos dentro del aula. Por ello, dejar la responsabilidad a la escuela o al docente de realizar el cambio de las escuelas es un error. Es importante el currículum que se aborde con la participación de varios actores, entre ellos profesionistas externos, institucionales y organizaciones que cuenten con recursos humanos para apoyar a las escuelas en la solución de los problemas que se identifican en las escuelas, principalmente las relaciones y aprendizajes de los alumnos.